Vivía solo con su viejo toro. Dijeron que ese animal estaba maldito, era peligroso, inútil, y esa noche el granjero estaba a punto de morir. Pero nadie imaginaba que el toro que pensaba sacrificar al día siguiente sería el único que los enfrentaría. Si crees que lo has visto todo, espera a escuchar lo que le pasó a este hombre. Y al final de este vídeo entenderás por qué nunca debes despreciar a quienes te miran en silencio. Y si una parte de ti sintió que esta historia era diferente, es porque lo es. Aquí cada vídeo revela el tipo de verdad que nadie tiene el coraje de contar. Así que regístrate ahora, activa la campana y quédate con nosotros, porque hay mucho que el mundo aún necesita escuchar. El viejo Simón tenía conocido en la región como un hombre duro, de manos callosas y mirada cansada. Viudo desde hacía más de una década y con sus hijos lejos, vivía solo en una granja olvidada por el tiempo, rodeado de madera podrida, tierra golpeada y silencio. Su único compañero constante era el viejo toro que había criado desde que era un ternero, un animal al que él mismo había ayudado a nacer en una noche tormentosa. En aquel momento, Simón incluso lo llamó un milagro después de que sobrevivió a una enfermedad que mató a todos los demás terneros de la granja. Pero el tiempo todo lo desgasta, incluso los vínculos más antiguos, y lo que antes era cariño con los años se convirtió en rutina, luego en carga y finalmente en rechazo silencioso. El toro envejeció. Los ojos, una vez vibrantes y atentos, ahora transmitían una tristeza constante. Pero lo que más preocupaba a los peones no era la edad del animal, sino su comportamiento. Se había vuelto impredecible. Bastaba que alguien se acercara apresuradamente o diera una orden brusca para que el animal cambiara de postura. Y fue en uno de esos días calurosos, cuando el sol caía sobre el suelo agrietado, que todo se salió de control. Tian, el trabajador más rudo de la hacienda, intentó sacar al animal del corral golpeándolo con un palo largo. Irritado por la terquedad del toro, que simplemente se quedó paralizado en el suelo, Tian perdió la paciencia y le dio al animal un fuerte golpe en las costillas. La respuesta fue instantánea. Con un movimiento demasiado violento y rápido para un animal de su edad, el toro se giró y golpeó al vaquero con un cabezazo en el pecho. El impacto lanzó a Tian contra la portería. El ruido resonó por toda la granja. El hombre estuvo postrado en cama durante días, con 2 costillas fracturadas y un corte profundo en el hombro. El rumor se extendió rápidamente entre los trabajadores. Algunos decían que el toro estaba poseído, otros que llevaba una furia acumulada durante años. Pero nadie tuvo el coraje de mirar a Simón y decir lo obvio, que tal vez el animal solo respondía al mundo que lo trataba como basura. El granjero, sin embargo, no quería oír ninguna explicación. Llamó al toro maldito, traidor, y ese mismo día decidió que el animal ya no servía para nada más que para ser castigado. Fue allí donde comenzó la verdadera caída del toro. Simón empezó a obligarle a tirar de pesadas carretas, incluso cuando el suelo estaba empapado de barro, a hacer girar molinos de agua solo, a subir colinas arrastrando leña durante horas, todo eso sin descanso, sin pausa. Y cuando el animal se resistía, cuando se detenía con ojos asustados, Simón no dudaba en utilizar el látigo. No fue un castigo breve, fueron largos minutos de gritos, golpes y respiraciones, agitadas no solo del toro, sino del propio hombre, que parecía estar liberando toda su ira acumulada hacia la vida. Nadie se atrevió a interferir. Los demás peatones observaban desde lejos, en silencio, como quien contempla una tormenta desde lejos y sabe que si intenta entrar también será tragado. El silencio de la granja solo se rompía con el crujido del cuero y los gemidos apagados de dolor. Y aún en esos momentos había algo inquietante. El toro nunca se defendió, nunca volvió a atacar. Y Usuri quedó allí, inmóvil, aceptando todo como si cargara con la culpa, como si no quisiera causar más problemas. Fue como ver a un guerrero derrotado de pie, esperando el siguiente golpe. Y fue en ese estado, exhausto, herido y con la piel marcada por ronchas, que el toro continuó viviendo. Vecinos que pasaban por la vía y vieron la escena se preguntaban por qué Simón aún conservaba ese animal allí. Por terquedad, dijeron. Otros creían en algo más profundo, más oscuro, como si el anciano tuviera algún tipo de pacto con el animal.
Pero la verdad era aún más desconcertante. Simón no podía matar al toro porque, en el fondo, había un pedazo de él atrapado en esa criatura. Una pieza que odiaba mirar, pero que no podía dejar ir. Fue como si el toro fuera el último testigo de su humanidad. Este tipo de relación, marcada por el dolor, el orgullo y el silencio, tiende a esconderse tras el escenario de la vida. Es la sombra de alguien que una vez amó, pero nunca supo demostrarlo. Es la prisión emocional de quien no ha aprendido a pedir perdón ni a ver a los demás como espejo. El toro, incluso sin entender las palabras, parecía comprender todo esto. Sus ojos no estaban llenos de odio, sino de una súplica. Mírame de nuevo como al principio. Y eso, por mucho que Simón hiciera como que no lo notaba, lo destrozaba por dentro. Pero él nunca lo admitiría. Esa semana comenzaron a circular rumores de que el toro sería sacrificado. Esta vez va a mandar a alguien a matar, susurraron los trabajadores. Simón ya había hablado con el matadero de la ciudad. Se decidió. Dijo que el animal era demasiado peligroso, inútil, y que no iba a correr más riesgos. Pero pocos sabían que pasaba las noches despierto, mirando por la ventana de la cocina, con un vaso de cachaza en las manos y los ojos fijos en el corral, como si esperara alguna señal, como si la decisión, incluso después de haberla tomado, todavía le doliera más de lo que quería admitir. Lo que Simeón no sabía era que esa misma noche algo cambiaría todo. ¿Crees que los animales saben cuándo fueron observados por última vez? Comenta aquí. Él lo sabía, o todavía esperaba el perdón. Quiero saber qué sentiste en este punto de la historia, porque a veces solo quien se ha despedido de un animal con el corazón hecho pedazos lo entenderá. Alrededor de las 11 de la noche, Simón ya estaba en la cama. Su cuerpo estaba agotado por el trabajo del día y su mente estaba agitada por pensamientos que no le daban paz. Había pasado toda la tarde observando al toro desde lejos, intentando convencerse de que hacía bien en mandarlo lejos de la peor manera posible. Pero antes de que el sueño pudiera vencerlo, un extraño sonido rompió el silencio de la noche. Primero, un leve ruido metálico, luego el chirrido apagado de los neumáticos golpeando la tierra seca. Al principio, pensó que era su imaginación, pero el sonido se hizo más fuerte y se detuvo justo frente a su casa. ¿Un motor en marcha en ese momento? No tenía sentido. En esa región tan alejada de todo, nadie usaba el coche de noche a menos que estuviera huyendo o planeando algo oscuro. Simón se levantó con el corazón acelerado. Con pasos lentos y silenciosos, se acercó a la ventana frontal. No se encendió ninguna luz. Su intuición le advirtió. Algo andaba mal. Se escondió detrás de la cortina y miró a través de una grieta. Fue entonces cuando lo vio. Una camioneta vieja y oscura, con la carrocería cubierta de polvo, estacionada justo en la puerta principal. La puerta del pasajero se abrió con un crujido inquietante y salió un hombre alto, con el rostro cubierto por una bufanda negra y una gorra baja. Luego los otros dos salieron por la parte trasera, todos con ropa oscura, expresiones ocultas y lo más aterrador, armas en sus manos. ¿Dónde está el viejo? «Está aquí», gritó uno de ellos con voz ronca y llena de desprecio. Era el tipo de frase que no dejaba lugar a dudas. No estaban allí por error. Eso fue un ataque, un asalto premeditado. Tal vez alguien había corrido la voz por el pueblo de que Simón guardaba dinero en casa. Quizás un ex empleado resentido, o peor aún, alguien que ya ha estado dentro y conoce cada detalle de la propiedad. El anciano sintió un escalofrío recorrer su columna. La casa estaba oscura, pero la luna llena iluminaba los alrededores con una luz pálida y gélida, como si la noche misma supiera lo que estaba a punto de suceder. Y lo cierto es que en ese momento, Simón no tenía dónde correr, ni dónde rezar. La propiedad era grande, pero el interior de la casa era pequeño y no tenía rutas de escape. Las ventanas tenían rejas viejas y la puerta trasera daba directamente a un barranco cubierto de hierba alta. Simón sabía que, a sus 68 años, no sería capaz de correr ni la mitad de esa distancia sin ser alcanzado. Sintió que sus rodillas se debilitaban, las manos temblaban. Su primer impulso fue agarrar el viejo cuchillo que guardaba en la cocina, pero rápidamente descartó la idea. Contra las armas de Minomesintum, fuego.
Un machete era como una cuchara contra la tormenta, así que lo único que le quedaba era esconderse. Descalzo, intentando no hacer ruido, Simón corrió a su habitación y se encerró. Empujó un viejo armario contra la puerta y se acurrucó detrás de la cama. Su respiración era rápida, como si hubiera corrido kilómetros. Cada paso que oía afuera era un martillo que golpeaba su pecho. Los ladrones habían saltado la puerta. Podía oírlos hablar en voz baja, buscando ventanas abiertas, golpeando las paredes de la casa con las culatas de sus armas, como si estuvieran probando los puntos débiles de la estructura. Era una cacería, y él era la presa. De repente, un crujido seco. La ventana lateral fue rota con una piedra. En cuestión de segundos, el pestillo se desbloqueó desde dentro. Estaban dentro de la casa. Uno de ellos pateó sillas y tiró una estantería. Otro subió los escalones del pasillo con pasos pesados. «¡Maldito viejo! Sabemos que estás ahí», rugió el tercero, con una voz que sonaba como una sentencia de muerte. Era como si la casa estuviera siendo tragada por una presencia maligna. Un ataque orquestado por hombres sin miedo, sin piedad y con un objetivo claro: encontrar a Simón y tomar lo que pudieran, o acabar con él si se defendía. La mente de Simón estaba dando vueltas. Pensó en todo: en el toro atado en el corral, en los años de trabajo, en el dinero guardado en el forro del armario, en el olor del café que su difunta esposa preparaba en las primeras mañanas de invierno. Todo parecía derrumbarse al mismo tiempo. Recordó un viejo dicho de su padre: el miedo es el sonido de la muerte llamando a la puerta, pero el coraje es cuando decides no abrirla. Pero en ese momento el coraje parecía lejano, casi inalcanzable. La casa se llenó de un silencio sofocante, y luego, un segundo después, se escuchó el sonido metálico de la puerta al ser abierta a la fuerza. Era el que estaba en la habitación. El armario que empujaba Simón temblaba. Uno de ellos comenzó a golpearlo fuerte desde el otro lado, intentando derribarlo. Cada golpe hacía crujir la madera, y con cada golpe, Simón sentía que su corazón se rompía un poco más. Él lo sabía. Si entraban, ni siquiera tendría tiempo de gritar. Ya no se trataba solo de robos. Fue una sentencia que se cumplió con odio en los ojos. Ese fue el momento exacto en que el viejo Simón comprendió que, a veces, el precio de despreciar a quienes te acompañan en silencio se puede cobrar demasiado tarde. Los que aman de verdad lo saben. Los animales sienten, sufren, y aunque estén heridos, siguen protegiendo. Si también crees que ningún animal debería pagar por el error de un humano, comenta aquí: lo sienten todo. Demostremos que todavía hay personas que ven el corazón detrás de un ser de 4 patas. Simón todavía estaba temblando. Acurrucado detrás de la cama, con el armario contra la puerta, susurraba palabras incoherentes. Era un hombre acostumbrado a la sequía, al ganado moribundo y a los años de soledad, pero nada de eso lo preparó para el amargo sabor de la impotencia. Con los ojos cerrados y la frente sudorosa, gritó en voz baja que no muriera. No gritaba de miedo, sino que rogaba con la misma desesperación de un niño que siente que el suelo se desmorona bajo sus pies. Sabía, en lo más profundo de su alma, que estos hombres no estaban allí solo para robar. Aquella no fue una simple invasión, fue una ejecución silenciosa, fría y cruel, y nadie llegaría a tiempo. Al otro lado de la puerta, los 3 bandidos hablaban en voz baja, intercambiando órdenes rápidas, decididos e impacientes. El más fuerte, con voz autoritaria, gritó: «Abre esa maldita puerta ahora mismo o será peor para ti, viejo». Y sin esperar respuesta, la primera patada hizo deslizar el mueble. El segundo rompió la madera. Al tercer día todo se vino abajo. La puerta se abrió de golpe, como si la casa se hubiera rendido. Simón fue encontrado arrodillado, cubierto de polvo, con los ojos muy abiertos y los labios temblorosos. Uno de los hombres se adelantó, le apuntó con el arma a la cara y escupió: «Sabemos que ahorras dinero. No nos hagas perder el tiempo, maldito viejo». El anciano intentó explicar, entre sollozos y gemidos, que no había dinero, que apenas tenía para comprar sal para los animales, que no confiaba en los bancos, pero que tampoco guardaba nada allí. Pero fue inútil. La violencia ya no era un medio, era un fin en sí mismo. Lo agarraron de los brazos
y lo arrastraron por el suelo de 1900. La casa, entre muebles rotos, ollas y sartenes esparcidas y fragmentos de vidrio que cortaban su fina piel. Mientras tanto, los otros dos estaban revolviendo por todas partes. Abrieron el colchón con un cuchillo, derribaron la vieja vitrina de cristal, revisaron cajones, estantes, armarios y hasta el revestimiento de las paredes. No había nada, ninguna cantidad, sin reservas. No hay caja fuerte oculta. Simón lloró de rabia y vergüenza. Sabía que la falta de dinero no evitaría que lo mataran. En la mente de aquellos hombres, él ya les había hecho perder el tiempo, y eso le costaría caro. Uno de ellos se dio la vuelta y murmuró algo como, «Saquémoslo afuera». Y eso sonó, en los oídos del anciano, como una sentencia. Allá afuera, lejos de la carretera, nadie oiría nada. Ningún vecino oiría un grito. Sin testigos no hay alivio. La muerte allí parecía inevitable. Simón ya no luchaba. Él simplemente murmuró suavemente, «Por favor, no hagas esto, por favor». Pero lo que ninguno de los tres sabía es que no estaban solos en esa granja. Desde el viejo corral, lejos de la casa, un par de ojos oscuros observaban el movimiento desde hacía minutos. El toro, aunque viejo y herido, había oído los gritos de su dueño, y algo en él, algo primario, instintivo, tal vez inexplicable, despertó. No era solo el sonido de la violencia, era el olor del miedo, el mismo olor que conocía desde que era cachorro, cuando otros animales lloraban antes del matadero, el mismo olor que había sentido en el aire cada vez que lo golpeaban sin comprender. Y ahora era el mismo olor el que venía de Simón. Con músculos pesados y articulaciones crujientes, el toro comenzó a moverse. No había nadie alrededor. Los peatones ya se habían marchado horas antes. La puerta del corral estaba entreabierta, no cerrada con llave. El viento soplaba suavemente y aún llegaban hasta él los sonidos apagados de la casa. Gritos, golpes, cristales rotos. Lentamente se acercó a la puerta de madera. Con la cabeza agachada, apoyó los cuernos contra la viga inferior. Empujado una vez. Nada. Empujó de nuevo y la puerta crujió. Al tercer intento, la vieja puerta cedió con un fuerte crujido. La figura oscura y maciza del toro apareció en el patio iluminado únicamente por la luz de la luna. Cada paso suyo levantaba polvo. El suelo seco vibraba con el peso de sus cascos y, curiosamente, no mugió, no corrió, no perdió el control. Él simplemente caminaba con la mirada fija en la puerta de la casa, como si supiera exactamente a dónde iba, como si el dolor del hombre que tanto le había lastimado hablara ahora más fuerte que cualquier recuerdo. Y lo más curioso, no parecía movido por la furia, parecía que tenía un propósito. Mientras tanto, dentro de la casa, Simón era arrastrado por los brazos hacia la puerta principal. El bandido de la gorra seguía sosteniendo el revólver en la mano. Los otros dos se miraron apresuradamente. Todo indicaba que en segundos el cuerpo del anciano yacería en el exterior. Y fue exactamente en ese momento que surgió un sonido diferente, un ruido bajo, casi como un trueno apagado, proveniente del balcón. Uno de los ladrones se detuvo. ¿Qué fue ese ruido? Otro se acercó a la ventana y abrió mucho los ojos. «Oye, hay algo ahí fuera. ¿Es ese el perro del viejo?» «No, es demasiado grande para ser un perro». Aún no lo sabían, pero la muerte misma había dado paso a algo inesperado, algo que nadie jamás podría imaginar, algo que vendría del lugar más inesperado, cargando sobre su espalda una furia contenida y un instinto que el tiempo nunca ha logrado borrar. Dicen que un animal nunca olvida quién lo maltrató, pero tampoco olvida quién lo alimentó en silencio. Pero lo que haría a continuación, nadie estaba preparado para verlo. Si este momento te puso la piel de gallina tal como me puso a mí mientras lo narraba, entonces deja un me gusta ahora, porque cuando un animal decide proteger a alguien que lo lastimó, entendemos que su amor va mucho más allá de lo que cualquiera merece. Se llevaron a Simón al fondo de la casa como si arrastrara algún tipo de carga, sin respeto, sin prisa, sin culpa. El anciano intentó estabilizar sus pies en el suelo de tierra, pero los brazos de los hombres eran demasiado fuertes. Podía sentir la punta de mi bota deslizándose por el polvo, el peso de la edad convirtiendo cada paso en dolor. Cuando por fin llegaron al patio,
Uno de ellos le soltó el brazo y le dio un fuerte empujón, haciéndolo caer de rodillas frente a la valla agrietada. La escena era grotesca. El anciano encorvado, sudando, con la camisa rota y el rostro manchado de sangre, y tres figuras armadas a su alrededor, decidiendo su destino como si fuera un pedazo de basura. Fue entonces cuando uno de ellos dijo secamente: «Como en esta pocilga no hay dinero, tampoco nos vamos a ir con las manos vacías». Otro añadió fríamente: «Podría reconocernos. Es mejor eliminarlo inmediatamente». La frase cayó como una sentencia. Simón apenas pudo reaccionar. Él simplemente meneó la cabeza en negación, con los ojos abiertos, suplicando suavemente, como si sus palabras pudieran perforar la armadura emocional de esos hombres. «Por favor, no vi nada, no te diré nada». Pero no respondieron. Se miraron fijamente, como quien ya conoce el final, pero pretende sopesar la decisión. Uno de ellos incluso dudó: «Ya tomamos lo que pudimos, déjalo vivir». Pero inmediatamente lo silenciaron con una mirada de desprecio y un murmullo frío: «Esto no es caridad. Puede que sea viejo, pero no es ciego. Si habla con la policía, para nosotros eso es todo». Entonces, sin más debate, el hombre del medio se colocó frente a Simón, sujetó el revólver con ambas manos y apuntó directo a la cabeza del anciano. El barril frío presionó la frente arrugada de Simón, que ahora sollozaba temblando como una hoja. Fue el final, y lo peor de todo era saber que moriría allí, solo, despreciado, a los ojos de nadie. Tal vez, pensó, realmente merecía esto, como castigo, por todas sus malas decisiones, por la amargura que había guardado, por los silencios que había guardado durante demasiado tiempo frente a la vida. Pero entonces sucedió. Se oyó un fuerte estruendo, como si un rayo hubiera hecho explotar la madera, un golpe seco y violento que rompió el silencio de la noche, haciendo callar incluso a los grillos. La puerta trasera voló en pedazos. Las tablas crujieron con un crujido que resonó en todo el bosque, y de allí, de entre la oscuridad, surgió una figura que nadie jamás hubiera imaginado: el toro, con los ojos rojos, no de sangre, sino de rabia viva. Las fosas nasales dilatadas expulsaban vapor como una locomotora y los músculos vibraban bajo la piel gruesa como una piedra. Fue como si un espíritu salvaje se hubiera liberado, como si el animal, por un instante, se hubiera convertido en algo más allá de la carne, un juez, una fuerza de la naturaleza, un alma antigua que despertaba con furia contenida. Los tres hombres se quedaron congelados. Nadie se movió. El que sostenía el arma quedó paralizado con el dedo en el gatillo, pero no tuvo tiempo de reaccionar. «¿Qué demonios es esto?», gritó uno de ellos, con la voz entrecortada por el terror. El toro no esperó. Con un avance brutal, derribó al primero con un cabezazo que lo lanzó a 3 metros de distancia. El cuerpo del hombre impactó contra el tronco de un árbol y cayó al suelo, inerte. Los otros dos intentaron huir, pero el animal tenía hambre de justicia. Pasó por encima del segundo con sus patas delanteras, inmovilizándolo contra el suelo antes de que pudiera gritar. El tercero tropezó con la valla y cayó hacia atrás, intentando alcanzar el arma que había dejado caer. El toro resopló, giró su cuerpo y fijó sus ojos en él como si estuviera dispuesto a terminar lo que había empezado. Simón, atónito, observaba todo con la boca entreabierta. Aquella criatura que él juró que era inútil, que casi envió a la muerte, estaba allí, luchando por él con más valentía que cualquier ser humano jamás tuvo. Con cada movimiento del toro, se levantaba polvo como humo de un incendio. Con cada paso, el suelo temblaba como si el tiempo volviera al principio. Esa noche ya no se trataba solo de miedo, se trataba de redención, sobre revertir un destino trazado por el dolor. Y en ese momento Simón comprendió. El toro no se había olvidado, no había borrado los años de abuso, pero decidió protegerlo de todos modos. El anciano se tambaleó hasta la puerta trasera, entró en la casa con piernas temblorosas y cogió el teléfono fijo de la cocina. Con dedos temblorosos, marcó el número de la policía y tartamudeó la ubicación. 3 hombres, armados. «Toro, están caídos. Ayuda, por favor». Afuera, el toro permaneció de pie, mirando los cuerpos inconscientes, respirando con dificultad. La sangre de uno de los bandidos goteaba al suelo,
pero ya no atacó. Acabo de mirar, como un guardián silencioso, cualquier movimiento, cualquier intento de levantarse o de huir, y estaría listo para ser aplastado nuevamente. No se necesitan comandos, no hacían falta palabras. Él había tomado el control de esa noche. Lo que Simón vio a través de la ventana nunca abandonaría su memoria. Un animal marcado por el dolor, con la piel herida y las cicatrices expuestas, de pie como una estatua viviente, entre la vida y la muerte, como un símbolo de todo lo que el hombre nunca ha podido comprender. ¿Cuántas veces ignoramos a quienes nos observan en silencio y solo nos damos cuenta de su valor cuando ya es demasiado tarde? Ese fue un momento de revelaciones, porque a veces aquel a quien trataste de destruir es aquel que Dios escogió para salvarte. Pero lo que pasó después de esa escena, nadie estaba preparado. ¿Alguna vez has experimentado algo así? ¿Alguna vez te ha salvado alguien que menos esperabas? ¿O te has dado cuenta demasiado tarde del valor de alguien que siempre estuvo ahí? Cuéntanos en los comentarios. Solo lo entendí después. No tardó mucho. Las sirenas de la policía cortan el silencio de la madrugada como navajas afiladas, resonando en las montañas y despertando incluso a los que duermen profundamente. El azul y el rojo de las luces giratorias teñían las paredes de la vieja granja como si un espectáculo estuviera por comenzar. Pero allí, esa noche, el espectáculo era real y el protagonista no era humano. Bastó con el primer giro del vehículo en lo alto del cerro para que los vecinos, curiosos y asustados, comenzaran a salir de sus casas y correr hacia la propiedad de Simón. Nadie imaginaba lo que encontrarían, y lo que viste te quedó grabado como una escena inolvidable. El viejo Simón estaba arrodillado, abrazado al cuello del toro. El suelo aún tenía manchas de sangre, el olor a violencia flotaba en el aire, pero lo que más llamó la atención no fueron los 3 criminales que yacían en el suelo, sino el hombre que antes había maltratado a aquel animal, ahora completamente rendido ante él, llorando como un niño que encuentra algo que creía perdido para siempre. Un policía se acercó, pistola todavía en mano, y al ver la escena bajó la voz como reconociendo una fuerza mayor que la de la ley. Los 3 ladrones fueron trasladados al hospital, 2 de ellos con fracturas graves y el tercero inconsciente. Luego de ser atendidos, fueron trasladados directamente a la comisaría, donde permanecerán detenidos por intento de robo, allanamiento de morada y tenencia ilegal de armas. La noticia se extendió rápidamente por la ciudad, pero aún más rápido se extendió entre la gente como un susurro en las calles y en las ferias. El toro maldito salvó al viejo que iba a matarlo. A la mañana siguiente, ya había gente llamando a la puerta de la granja solo para ver al animal. Los niños vinieron acompañados de sus padres, tomaron fotografías a la distancia y comentaron en voz baja como si estuvieran frente a una leyenda viviente. Y Simón parecía otro hombre, el mismo viejo por fuera, pelo gris, pantalones gastados y sombrero de paja, pero por dentro algo se había roto, o mejor dicho, reconstruido. Delante de todos los presentes, vecinos, curiosos y hasta los propios policías, Simón alzó la voz, con los ojos todavía rojos de llorar, y dijo algo que hizo a todos contener la respiración. A partir de hoy nadie tocará ese toro sin mi permiso. Él no es solo un animal, es mi mejor amigo, y nunca volverás a estar solo en esta granja. Eso lo dije con la fuerza de un juramento. Un hombre que nunca se disculpó con nadie, que pasó su vida atrapado en sí mismo, ahora se inclinaba ante la única criatura que, aunque estaba herido, eligió salvarlo. Y ese gesto, más que cualquier rescate, más que cualquier patrulla, fue lo que realmente transformó todo. La semana siguiente, Simón erigió un pequeño santuario de madera en el centro del pastizal, nada lujoso, pero hecho a mano. En él escribió con letras sencillas pero firmes: Toro, mi mejor amigo, mi protector. Junto a él, colocó una antigua fotografía del toro cuando era joven, tomada por su difunta esposa años atrás. Era el único retrato que tenía, y ahora también era la prueba de que incluso lo que parece olvidado puede un día regresar y volverse eterno. A medida que pasaban los días, la granja nunca volvió a ser la misma. El toro pasó a ser llamado el guardián, e incluso los más escépticos empezaron a decir que había algo sagrado en él.
Algunos visitantes dijeron que al mirar a los ojos del animal sintieron una paz extraña, como si estuvieran ante algo que entendía más de lo que debía. Otros dijeron que solo era una bonita historia. Pero lo cierto es que nadie salía de aquella granja sin sentirse emocionado. Y en cuanto a Simón, ha cambiado. La dureza de su mirada se desvaneció. Empezó a hablar más con los trabajadores, a tratar mejor a los animales, a sentarse en el porche al final de la tarde y contar en voz baja la historia de aquella noche, no como un héroe, sino como un hombre salvado por un gesto que nunca mereció. Y al final de cada cuento, siempre decía la misma frase, mirando fijamente el pasto: a veces lo que despreciamos es lo que más nos ama. Este tipo de transformación no ocurre todos los días. No todos tienen la oportunidad de recuperar la dignidad a través del perdón de alguien que no habla nuestro idioma, pero que entiende nuestro dolor. Y allí, en aquella vieja granja olvidada, nació una leyenda que nunca dejará de resonar. Sabemos que esta vida tiene formas silenciosas de enseñarnos. A veces es pérdida, a veces es amor, pero a veces es el grito de alguien que nunca tuvo voz. Y lo más sorprendente es cuando ese grito viene de alguien que creíamos que no valía nada. Pero si pensabas que todo terminaba aquí, estás muy equivocado, porque os dejé un vídeo aquí en pantalla que os conmoverá aún más. Haced clic y miradlo con vuestros propios ojos.